para celebrar al Padre? ¿Saben que es el día del año donde hay más llamadas por cobrar? El Día del Padre. A las madres, rosas, regalos y todo. Al papá le llaman, pero por cobrar. Así es de que, ¿cómo lo ven? ¿Cómo andamos? No andamos muy bien los papás, ¿eh? ¿Por qué será? Tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Enseñarlos primeramente qué es lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos. Amar y conocer al Señor, ¿verdad? Entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida. Abran sus Biblias, mis hermanos, por favor, al libro de Tito. Tito, el capítulo, vamos a estar en el capítulo 2 de Tito. Vimos la semana pasada en el capítulo 1. Miren, nada más voy a leer del versículo 15 en adelante, porque vamos a ver cómo fluye del 1 al 2. Capítulo del 1 al 2 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ven cómo fluye de un capítulo, de un versículo a otro? Dice: muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Y es triste que muchas veces nos llamamos cristianos, pero no vivimos como cristianos, no actuamos como cristianos. Y debemos de caminar, como dicen en inglés, walk the talk, ¿verdad? Lo que digas, así, vive, hazlo. Es el ejemplo que tenemos. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es nuestra meta, es nuestro deseo, poder ser como Cristo cada día más, asemejarnos más a Él, parecernos más a Él. Y no que el mundo diga: profesen conocer a Dios, pero mira cómo viven, o mira cómo hablan, mira en qué gastan su dinero, en qué pasan su tiempo. ¿Qué es lo que ve el mundo de los cristianos? ¿Saben que lamentablemente yo he oído que hay contratistas que no quieren contratar cristianos para que trabajen para ellos? Porque dicen que no son ni los más trabajadores ni los más honrados. Y es triste, porque eso le da ponemos a Cristo en mal si actuamos así. Y debemos nosotros todos tener un testimonio limpio, bonito, que todos quieran, al contrario, quieren ser como nosotros. Que lo que ven en nosotros les dé sed, les dé hambre, les dé esa envidia, que digan: yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Por qué siempre estás contento? ¿Por qué nunca te quejas? ¿Por qué no hablas mal de los demás? ¿Por qué no usas malas palabras cuando te golpeas o algo te sale mal? ¿Por qué no actúas como yo? Y es cuando podemos decirles: bueno, la razón que es porque soy cristiano. Yo ya no hablo como hablaba antes. Ya no hago lo que hacía antes. Y vamos a ver aquí cómo da instrucciones a los ancianos, a las ancianas o las mujeres mayores de edad. Se oye feo decirles ancianas, ¿verdad? A los hombres sí se oye normal, a las mujeres no. Y a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, y luego a los siervos. En ese tiempo eran esclavos, ahora podríamos decir, son los trabajadores, ¿verdad? Los empleados. Voy a leerlo todo del principio a fin, son 15 versículos, y luego regresamos a irlo desglosando de uno por uno. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en su fe, en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de todo, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito era uno de los alumnos de Pablo. Era un pastor joven y Pablo lo manda a poner las cosas en orden en las otras iglesias, que levante ancianos, o sea, pastores para las iglesias, y que les enseñe cómo enseñar la sana y la buena doctrina. Saben que es muy indispensable saber y vivir y creer la buena doctrina, porque la Biblia, toda doctrina debe de salir de la Biblia, porque muchos dicen que la doctrina divide, porque cada quien tiene su opinión. Bueno, la palabra de Dios a veces no es fácil de entender y tenemos que escudriñarla y ver lo que significa, ya sea del idioma original, si era griego o si era hebreo. Pero saben que la doctrina separa lo correcto de lo incorrecto. La doctrina sana de la mala doctrina, porque hay quien dice que lo más importante es el amor, pero saben que los musulmanes se aman, los testigos de Jehová se aman unos a otros, los mormones, los hindúes, todos en sus religiones se aman unos a otros, pero eso no los va a llevar a la salvación. Lo que los lleva a la salvación es creer en Cristo a través de la sana doctrina. La doctrina es indispensable, tenemos que saber exactamente lo que enseña la Biblia. Y por eso Pablo le da estas instrucciones a Tito. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es algo que debemos de aprender todos, hermanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, a tener esto, ser sobrios, no borrachos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Todos necesitamos paciencia, ¿no es verdad? ¿Cuántos de ustedes han perdido la paciencia alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos perdemos la paciencia. Y le pedimos a Dios que nos dé paciencia, pero nos la dé ya, ¿verdad? Porque no tenemos paciencia para esperar. Le pedimos que el Señor, es lo que tenemos que hacer. Cada que suceda algo y estemos listos como las víboras de cascabel, listas para atacar, pensemos, calmémonos, no hablemos cuando nos enojamos, porque si decimos lo que estamos pensando nos vamos a meter en problemas. ¿Alguna vez se han arrepentido de haber dicho algo y después quisieran no haberlo dicho? ¿Nadie? ¿Verdad? Yo también. Todos cometemos el error de hablar antes de pensar. ¿Saben que Dios nos dio 2 orejas y solamente una boca?
Por eso dice la Biblia en Santiago que seamos lentos para la ira. Dice tardos para hablar y rápidos para escuchar. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y cuando estemos listos para atacar o defendernos o ofender a alguien, primero pensemos, si Jesús estuviera aquí, a mi lado, ¿actuaría yo de la manera en que estoy dispuesto a actuar ahorita? Bueno, saben que está a un lado, está con nosotros. Recuerden lo que dice la Biblia, Él dice, no los dejaré ni los desampararé. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y tenemos que controlar nuestro carácter, lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y a quién se lo vamos a decir. Todo esto, si recuerden una cosa, hermanos, nunca tenemos que disculparnos por lo que no dijimos. Nunca tenemos que comernos las palabras que dijimos si eran ofensivas. Tenemos que tener control de lo que hablamos y tener paciencia. Dice ahora en versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y es tan bonito. Saben que nuestra cultura, la cultura hispana, es muy diferente a la cultura americana. En el sentido de que, ¿cuántos de ustedes conocieron familias que le agregaban a la casa como los judíos cuando alguien se casaba y vivía la pareja en la casa y luego tenían hijos? Los abuelos les ayudaban a criar a los hijos. Cuando los ancianos, los abuelos se hacían viejos, los hijos y los nietos cuidaban de los ancianos, ¿verdad? Aquí no es así. Aquí si es uno viejo, lo meten a uno en un hospital de ancianos. Ya no sirves, adiós, ya no estorbes, ya no te necesitamos. Y era lo bonito de las culturas, la cultura judía y la cultura hispana se parecen en eso, que se cuidan unos a otros. ¿Saben por qué antes los padres tenían muchos hijos? Porque casi todas las culturas eran agricultores. Tenían 10 hijos y ya desde los 5 o 6 años ya estaban trabajando. Ayudaban a la manutención de toda la familia. Los adultos, los hermanos mayores y hermanas cuidaban de los más chicos. Y era bonito porque había mucha unidad. Había mucha unidad. Ahora no se puede aquí porque no pueden trabajar hasta los 18 años y hay que mantenerlos por todo este tiempo, y ya que pueden trabajar se van. Se van. Y entonces los viejos nos quedamos solos con las deudas. Pero es el sistema de aquí. Aquí estamos y nos tenemos que aguantar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es bueno mantener mucho de nuestra cultura. No olvidarnos. ¿Saben que la cultura hispana es muy unida? La familia es más unida. Y así debemos de ser. Lamentablemente, como les digo, aquí en este país, y ya me imagino que en México y en El Salvador o en otros países también, los hijos crecen y se van a vivir su vida aparte. Ya no conviven mucho como antes. Pero bueno, decían allá, me acuerdo en mi rancho, decían, hay que tener muchos hijos porque así no hay que pagarle a otros para que trabajen en el campo. Los hijos van a hacer todo el trabajo hasta que se casan y luego los menores siguen. Aquí no, aquí es muy diferente, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero dice que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras o chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Que las madres enseñen a sus hijas cómo ser madres, cómo ser esposas, que respeten y amen a sus maridos. Ahora dirán las mujeres, bueno, ¿y nosotras qué, verdad? ¿Saben que una mujer que se siente amada y respetada por su marido no tiene ningún problema en someterse a su autoridad? Porque el matrimonio es el ejemplo de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Cristo, sabemos, es el novio, ¿verdad?
la iglesia es la desposada, la novia de Cristo. Y Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Cristo tanto amó a su prometida que dio su vida por ella. ¿Qué mujer no respondería en una manera de respeto y de admiración por su esposo si así la tratara, verdad? Eso es lo que dice aquí, que las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De nuevo, hermanos, cuando le decimos al mundo que somos cristianos, ¿saben lo que hacemos con eso? Nos ponemos un blanco en la espalda y todo el mundo está queriéndole pegar. ¿Saben por qué? Porque como cristianos representamos a Cristo. Llevamos el nombre de Cristo y el mundo nos va a estar examinando a ver si fallamos y hablamos como ellos. Tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Se dan un martillazo en un dedo, ¿qué es lo primero que sale de su boca? Ouch. Ah, qué bonito que así sea. Y no sea una grosería, ¿verdad? No salga una víbora o un alacrán de la boca. Hace poco estaba con alguien que es cristiano y se machucó inmediatamente, le salió unas palabrotas y luego volteé y me dice, como dicen en inglés, pardon my French, disculpa mi francés. Le dije, yo no hablo francés, pero ese no fue francés. Esa es una majadería. Y como cristianos no debemos de usar ese lenguaje porque el mundo lo ve y nosotros dicen, ay, ¿eres cristiano? O así hablan los cristianos. Entonces, ¿para qué cambio? ¿Para qué cambio si tú hablas como yo, actúas como yo, te vas aquí, te vas allá y haces lo mismo que hago yo? Tenemos que vivir una vida que represente a Cristo. Una vida honorable. Eso es lo que dicen las madres o las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes. Los hombres enseñan a los muchachos. ¿Cuántos lamentablemente hay en este día que no tienen padres en su casa? Hay muchas familias, hay muchas madres que le llaman single mothers, madres solas, madres solteras. Y por eso hay tanto problema en la sociedad porque las familias no están unidas. Y muchas veces están casados, pero no le dan un buen ejemplo a sus hijos. Y como cristianos tenemos que ser los mejores padres, las mejores madres, los mejores esposos y las mejores esposas. Y los hijos también. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Tito. Dice, enséñales todo esto en la iglesia. Porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. En Mateo 5:16, Jesús nos da una buena instrucción de cómo debemos de vivir y reflejar esa fe que tenemos en Cristo. ¿Quiénes somos como cristianos? Miren lo que dice el Señor Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que nuestra luz alumbre a los hombres, a los que están en la oscuridad, los que no conocen a Cristo como su Salvador. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben lo que tenemos que darle nosotros al mundo? Hambre, sed y celos. Que quieran tener lo que nosotros tenemos. Que quieran ser como nosotros somos. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Y nadie lo podía decir mejor que Él. Y que así glorifiquemos a Dios que está en los cielos, con nuestras obras, con nuestro ejemplo. En 1 de Pedro 2, 9 y 10, 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos linaje de Dios, o sea, familia de Dios, escogidos, un sacerdocio, una nación santa. Una nación santa. No está hablando de Israel, está hablando de la iglesia, que somos como una nación santa, somos un pueblo santo, adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y somos la sal también de este mundo. Y el mundo debe de tener ganas de tener lo que nosotros tenemos. Dice que en otro tiempo no éramos pueblo suyo y ahora somos pueblo de Dios. ¿Saben, hermanos, que cuando Dios nos mira a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a los que Él, por ellos dio su vida a Jesús? Somos ese pueblo que Dios compró con su propia sangre. ¿Algunos de ustedes han dudado del amor de Dios? ¿Hemos dudado alguna vez de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios? Todos hemos tenido dudas, ¿verdad? Pero de esto no podemos dudar, porque solamente tenemos que mirar la cruz. Solamente miremos la cruz y nos damos cuenta del amor inmenso que Dios tiene por nosotros, que dio su vida para comprarnos, para redimirnos, y dice que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios que Él ha entregado por nosotros. En Romanos 2:22 al 24 dice la Biblia: tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Está hablándole a cristianos, miren. Tú que dices que no se debe de ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está regañando a los romanos, pero también recuerden, en esta carta está escrita a la iglesia. Entonces, a todos nos llega, ¿verdad?, el mensaje. Que vivamos una vida que honre a Dios. ¿Me escuchan? Una vida que honre y glorifique a Dios. Es lo que tenemos que tener por el Señor. Continuemos, versículo 6, en Tito regresamos, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Está diciendo que exhorte a los jóvenes a que sean prudentes y que se presenten como ejemplos de buenas obras, para que en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Cuántos padres hay que dedican tiempo, y madres también, en enseñarle a sus hijos estas cosas? Es lo que quiere que enseñen en la iglesia estas cosas a los jóvenes. Versículo 8 dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana e irreprochable. ¿Saben que debemos de vivir de tal manera, hermanos? Debemos de vivir de tal manera que no nos avergoncemos. ¿Han estado alguna vez en la tienda y ven a alguien que está en la línea y está peleando, está discutiendo, ya sea con la cajera o con alguien, y ustedes lo ven y dicen: esta persona yo la conozco, ¿dónde la he visto antes? Y luego se acuerdan, en la iglesia, y luego dicen: híjole, qué palabras le están saliendo, ¿por qué está agrediendo? ¿Por qué está haciendo tan vulgar o agresiva con la persona? Eso pone en vergüenza realmente el nombre de Cristo. Debemos ser sumisos,
Debemos estar calmados, actuar calmados, para que no tengamos que avergonzarnos. ¿Qué tal si alguien le dice, está en la línea y luego le dice, viene y le toca el hombro y dice, Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está? O Dios la bendiga. Y nos damos cuenta, ay, ya me vieron cómo me porté. Para que no nos avergoncemos de lo que decimos. De nuevo, recuerden, hermanos, nunca tienen que pedir perdón por lo que no dicen. Nunca tienen que comerse sus palabras otra vez. Versículo 9, ahora les sigue diciendo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Esto sería para los empleados en nuestro día, ¿verdad? No defraudando, es decir, no robando. ¿Saben que las compañías pierden cientos de millones de dólares al año por los empleados que roban la mercancía? Es triste, pero en realidad es exhorta a los siervos que se sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Como nosotros como trabajadores, hermanos, debemos de ser los más puntuales. Debemos de ser los que llegamos a tiempo y no nos vamos antes de tiempo. No tomamos, en lugar de 30 minutos para el lonche, no tomemos 45 minutos. Que seamos un buen ejemplo, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que seamos un buen ejemplo, que no seamos respondones. Que no seamos respondones. Recuerdo que yo trabajaba en el distrito escolar. Y tenía unos compañeros que de todo se ponían a alegar y a discutir con el patrón. Todo lo que el patrón les decía estaba mal. Y siempre estaban discutiendo. Y a mí una vez me preguntó, digo, oye, ¿tú por qué no discutes? ¿Tú por qué no respondes? Y le dije, yo vengo a trabajar. Yo no soy el patrón, yo vengo a hacer lo que el patrón me dice. Esté bien o mal, si él me lo dice, yo lo hago como él me dijo. Si yo veo que está mal, yo le sugiero una opinión, le sugiero cómo hacerlo mejor. Pero si me dicen, no, quiero que lo hagas como te dije, está bien, así lo hago. Si sale mal, es su responsabilidad. Y me dijo, tú nunca alegas. Dije, ¿para qué? Dije, yo vengo a hacer lo que me dicen. Así no me meto en problemas. Y es lo que dice, que no seamos respondones. Y mucho menos defraudar. Porque si robamos al patrón, nos estamos robando nosotros mismos. ¿Saben? Yo conocí a un amigo, tenía un restaurante y tenía empleados, tenía dos o tres restaurantes, pero en uno no tenía ganancias. No tenía ganancias. Una vez estaba él ahí cuando llegó un cliente con una orden que le habían dado equivocada y luego buscó él en la caja dónde estaba el recibo de lo que pagó, y no había ningún recibo. El que estaba cobrando se estaba echando el dinero en la bolsa y no lo registraba. ¿Saben lo que sucedió? Cerró el restaurante. Y le dijo al cajero, al que estaba trabajando para él, le dijo, ¿por qué haces esto? Me estás robando a mí, dijo, y te estás robando tú, porque desde ahorita estás despedido. Y como no producen, mejor lo voy a cerrar. Y es lo que sucede si robamos al patrón, al final de cuentas nos robamos a nosotros mismos. Es de lo que le está diciendo. Yo digo que no que lo hacemos, pero que nadie lo haga. Y mucho menos los que nos llamamos cristianos. Que seamos honrados, que seamos puntuales, que no defraudemos y que nos mostremos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lee la historia de un misionero en India, y había esclavos. Muchos los hombres ricos, como había en Europa antes, inclusive aquí en este país, tenían esclavos. Y mandó a un esclavo a dar un recado, pero no escrito, un recado oral. Y el siervo, el esclavo, le dijo a su amo, dijo, no señor, no lo voy a hacer.
¿Por qué dijo? Porque no es verdad. El patrón, su amo, se enojó mucho, pero ¿saben qué? Después dijo, en este sí puedo confiar. En este sí puedo confiar y le voy a dar mucha más responsabilidad porque sé que no es mentiroso y no me va a robar. Sabiendo que era cristiano, el siervo, y vio que era más fiel que los demás, que estaba dispuesto a meterse en problemas con tal de no mentir y dar un mal testimonio como cristiano. Y nosotros todos, donde quiera que estemos, debemos de brillar. Debemos de brillar como los mejores empleados. Y miren por qué, porque miren lo que dice en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, una definición buena de la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Por gracia somos salvos a través de la fe, dice en Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia, por la gracia de Dios somos lo que somos. No porque lo merecemos, no porque lo hayamos ganado, es por gracia. La gracia de Dios que se ha manifestado para nuestra salvación. En Romanos 3:23 nos dice cuál es la paga del pecado. ¿Todos lo saben? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos eliminados, ¿verdad? Así comenzamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente porque no pagamos nada. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. ¿Quién de ustedes cree que merece el perdón de sus pecados? Nadie. El perdón de nuestros pecados es por la gracia de Dios, que Cristo pagó el precio. Para nosotros es gratis, pero a Él le costó su vida. A Él le costó todo. En Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados porque hemos creído. ¿Saben que Dios nos da la fe para creer? Y después de que creemos nos premia por haber creído. ¿No es maravilloso? Que Él nos da la fe. Y luego dice, gracias por creer. Ahora porque has creído te voy a perdonar todos tus pecados. Esto es, que por gracia somos salvos a través de la fe. En el 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En el Salmo 51, versículo 5 dice David, en pecado mi madre me concibió. Todos nacimos bajo el pecado y con pecado. ¿Por qué pecamos, hermanos? Porque somos pecadores, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos alcanzó. Amén. Y porque creímos nos perdonó y luego nos adoptó. Amén. ¿Saben que tiene un lugar para cada uno de nosotros en el cielo? ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar lugar para vosotros, y si preparo un lugar para vosotros, vendré y los tomaré, para que donde yo esté, ustedes estén también. Y dijo, y ustedes saben el camino. Y Felipe le preguntó, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Jesús dijo eso elimina a todo otro intermediario o intercesor, santo, virgen, lo que sea. Ninguno puede llevarnos al Padre sino Cristo solamente. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero es la promesa que tenemos en Él.
estábamos destituidos, ciegos, sucios y muertos. ¿Qué les parece ese veredicto? Así estábamos. Pero la gracia de Dios que Dios extendió hacia nosotros, nos dio la gracia para creer el Evangelio, y a través de la fe tuvimos la victoria sobre el pecado. Tenemos la victoria sobre el pecado. En Juan 1:14 dice el Señor, dice la Biblia, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el cuerpo de la gracia, el representante de la gracia. Él es, como dice aquí, vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Cristo, que nos dio su gracia, nos dio la fe, nos dio el perdón, nos dio la adopción. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Saben que Dios nos llamó desde antes de que creara el mundo? Dios ya sabía cuándo íbamos a nacer, dónde íbamos a nacer, de quién íbamos a nacer, y desde entonces nos escogió. Cuando vinimos al mundo, cuando nuestros padres nos dieron la vida, cuando nuestra madre nos dio la vida, Él ya nos había escogido. Y luego nos dio la fe, nos dio la oportunidad de oír el Evangelio y nos dio la gracia para recibirlo, la fe, y nos adoptó. Y nos llama sus hijos amados. Así es que es una gracia inmerecida. La gracia no se merece. Es como un regalo. Cuando alguien nos da un regalo, hagan de cuenta que llegara alguien y les regalara las llaves de un carro nuevo. Escojan la marca que quieran. El más caro, el más rápido, el más bonito, el carro que quieran. Y les dan las llaves y les dicen, y aquí están los papeles. Este carro es tuyo 100%, ya está pagado todo. Es un regalo. No podemos decirle, bueno, deja darte $1 de paga. No, es una ofensa, ¿verdad? Si le queremos ofrecer $1 por un carro que vale 50 o 100 mil dólares. Esa es la gracia que Dios nos da. Él la salvación nos la dio gratuitamente. Nos dio la gracia, nos dio la salvación gratuitamente. Y no, como dice que nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos, antes de que Dios creara, aún el tiempo. ¿Saben que el tiempo es creación de Dios? ¿Podemos pensar en algo que no requiera tiempo? ¿Qué tan lejos podemos ir al pasado y llegar al principio del tiempo? No podemos imaginarnos, ¿verdad? Ni podemos imaginarnos que hay más allá del fin del tiempo. Es como el universo. El universo, dicen, es infinito, no tiene fin. Entonces, tiene que tener un fin. Pero que hay más allá del fin. Así es la gracia de Dios. No podemos entender la grandeza de la gracia de Dios. Nos ama tanto y nos escogió antes de darnos la vida. Así es de maravilloso nuestro Dios, al Dios que todo lo puede y todo nos ha dado en su Hijo. En 1 de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuánto amor nos tiene? ¿Cuánto amor nos tiene, dice el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Lo tomamos realmente? ¿Lo comprendemos? ¿Comprendemos el significado, la profundidad, la altura, la anchura de lo que es el amor de Dios por nosotros? De que seamos llamados hijos de Dios, y dice que todavía no vemos lo que vamos a hacer, sino cuando lo veamos vamos a ser como Él, porque lo veremos tal como Él es. Piensen por un momento, ¿cómo está el cielo ahorita? ¿Qué hay en el cielo? ¿Pueden imaginarse que la grandeza, la gloria, la magnificencia, la presencia de Dios, todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres que no conocemos o que no están mencionados tal vez en la Biblia, pero imaginémonos cómo es en este momento la gloria en el cielo. Y saben que Dios nos está preparando lugar para que estemos ahí un día. Y por eso dice que vivamos una vida, vuelvo a leerlo, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No podemos imaginar lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, o sea, llevamos una vida limpia, una vida honorable, respetuosa, que le agrade al Señor. Dice, así como Él es puro. En Efesios 4:7, si gustan ir conmigo a Efesios 4:7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A cada uno nos fue dada una medida de gracia. Lo que necesitemos, Dios nos lo da. Todo lo que necesitemos. Por eso, hermanos, la gracia es algo que no merecemos, algo que nunca podemos obtener, no podemos merecer, no, y mucho menos ganar. Y volvamos al versículo 13 de Tito, ya para terminar. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este versículo vemos la grandeza de Cristo. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Amén. ¿Lo están esperando de veras? Amén. Ansiosamente. Amén. Con el gran deseo de que fuera hoy que regresara. Amén. Saben que un día va a llegar y la gran mayoría de la gente en el mundo no se va a dar cuenta. No van a saber qué sucedió. La gente, millones van a desaparecer en un instante, en un abrir y cerrar de ojos en el rapto. Millones van a desaparecer. Y nosotros es lo que estamos esperando, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se fijan que después de Dios no hay coma, porque es una sola frase. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. ¿Recuerdan? Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. 3 personas, pero un solo Dios.
y estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Él entregó su vida, derramó su sangre, todos los golpes, las bofetadas, las escupidas en su rostro, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas y luego lo clavaron a la cruz, en una cruz, para poder redimirnos de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Y tal vez lo hemos oído tanto que ya no nos impacta. Lo hemos oído tantas veces que ya lo tomamos a la ligera, como si no tuviera el valor que tiene. Recordemos, nos salvó del infierno, nos salvó de estar en el infierno por toda la eternidad. Y al contrario nos va a dar la gloria, porque hemos sido redimidos, hemos sido santificados, hemos sido perdonados, adoptados, y un día seremos glorificados cuando lleguemos a su presencia. Es algo que es más allá de lo que podemos comprender, de la grandeza de Dios. Dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Saben que Dios nos está formando un pueblo de nosotros? De todos los cristianos del mundo. De todos los cristianos del mundo. Dios está formando su propio cuerpo, su propia iglesia, su propia desposada, su futura esposa. Y no hay relación más profunda, más íntima que la del matrimonio, un esposo y una esposa. Y esa es la relación que tenemos y vamos a perfeccionarla para siempre en la presencia de Dios. Cuando estemos con Él por toda la eternidad y que seamos celosos de buenas obras. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Enséñales esto, exhórtalos, repréndelos con toda autoridad. ¿Y saben que era difícil para él hacer esto? Porque era un pastor joven y tiene que reprender y corregir a los ancianos. Y muchas veces a los ancianos no les gusta que les digan las cosas, ¿verdad? Que les digan la verdad, pero lo que le dice, nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie, que nadie te rechace, que nadie se oponga a ti. Y es lo que Tito nos está enseñando en este capítulo, que estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estemos ansiosos de que Él venga y nos reunamos con Él para siempre. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, dice, celosos de buenas obras. Tenemos que enseñar a los más jóvenes, los que estamos ya más ancianos, enseñar a los jóvenes cómo vivir. Enseñar a nuestros hijos o nietos, los que los tienen, o simplemente el círculo de influencia que tenemos cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, en nuestro círculo de influencia. Dar un buen ejemplo, vivir una vida que le honre a Dios, porque saben que no sabemos cuándo nos puede llamar a cada uno de nosotros. Estábamos orando por un pastor, tiene la mitad de edad que yo tengo, y le dio un embolio. Gracias a Dios se está recuperando, pero les aseguro que a los 40 años él no esperaba tener un embolio que podría quitarle la vida. Así de rápido se puede ir la vida. Estamos orando por el pastor Gerald de Joshua Springs, que tuvo también un derrame cerebral y lo operaron ya 2 o 3 veces. Gracias a Dios ya se está recuperando, pero les aseguro que él no pensaba en morir de un día para otro. Muchas veces la muerte nos llega repentinamente. No sabemos cuándo va a llegar. Lo importante es estar preparados para enfrentarnos con el Señor. Porque dice la Biblia, ausentes del cuerpo, en presencia con el Señor. Así de rápido puede terminar nuestras vidas. Y un día va a terminar. Y queremos estar bien preparados para cuando nos enfrentemos ante el Señor no tengamos de qué avergonzarnos. Decirle, Señor, gracias que ya me trajiste a tu casa. Eso es lo que estamos esperando, la venida gloriosa de nuestro gran Redentor y Salvador Jesucristo. Porque un día va a venir. Un día va a venir. El mundo no lo cree.
Y saben que hay muchos en la iglesia que tampoco lo creen, porque no ha sucedido. Pero pensemos en una cosa. ¿Cuántos esperaban el diluvio? Nadie. Nunca había llovido. Nunca había llovido hasta que llegó el diluvio, porque dice la Biblia que toda la tierra era regada por un rocío. Nadie esperaba el diluvio hasta que empezó a llover. Y me imagino que todos estaban sorprendidos de que primera vez que estaba cayendo agua del cielo. Pero nunca pensaron que esa agua no iba a parar de llover por 40 días. Hasta que todos murieron menos Noé y su familia. Así de repentina llega la muerte. Y tenemos que estar bien preparados. Y tratar de hacer lo más que podamos por traer otros a Cristo. Amén. Amén. Ese es nuestro llamado, a vivir una vida que honre y glorifique a Dios e influenciar a otros a conocerlo también. Vamos orando. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Exaltamos su santo nombre. Le damos gracias que nos ha lavado y perfeccionado, purificado, limpiado de todos nuestros pecados. Gracias porque fue a la cruz en nuestro lugar, para que pudiera hacernos lugar en su casa en el cielo. Gracias por su Espíritu Santo que está con nosotros y nunca nos abandona, nunca nos rechaza, nunca nos desprecia, sino que al contrario nos redarguye, nos corrige, pero nos recibe y nos alienta a seguir adelante, nos da las fuerzas para vivir una vida que le honre, que le glorifique, una vida, Señor, que sea un buen ejemplo para el mundo. Le damos las gracias en nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.